Buenas noches, al saludarlos estamos iniciando la emisión estelar del noticiero de la televisión cubana. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato los titulares. Sostienen encuentro Raúl y el presidente del gobierno de la Federación Rusa. Rindió Dmitry Medvedev homenaje a José Martí. Presenta editora estadounidense libro sobre los 5 héroes. Doble atentado deja más de 50 muertos y unos 200 heridos en capital siria. El presidente de los consejos de Estado y de Ministros, general de Ejército Raúl Castro Ruz, dio la bienvenida esta tarde al presidente del gobierno de la Federación de Rusia, Dmitry Medvedev, quien llegó a nuestro país en visita de trabajo. Más adelante ampliaremos esta información. También el presidente del gobierno de la Federación Rusa, Dmitry Medvedev, llegó este jueves en visita de trabajo a La Habana para impulsar los vínculos bilaterales. El presidente del gobierno de la Federación Rusa, Dmitry Medvedev, llegó este jueves en visita de trabajo a La Habana, donde cumple una intensa agenda encaminada a impulsar los vínculos bilaterales. Medvedev fue recibido en el Aeropuerto Internacional José Martí por el primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, José Ramón Machado Ventura. También acudió a la terminal aérea capitalina el ministro de Relaciones Exteriores de la isla, Bruno Rodríguez Parrilla. Rusia y Cuba mantienen nexos políticos al más alto nivel y vínculos en materia de inversiones, comercio, turismo, salud y cultura. El presidente del gobierno de la Federación Rusa concluirá su visita de trabajo a Cuba el próximo sábado. Una nueva edición del libro Los 5 cubanos de la editorial norteamericana Pathfinder fue presentado este jueves como parte de las actividades de la Feria del Libro. A la ceremonia asistió el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Ricardo Alarcón de Quesada. El libro Los 5 cubanos tiene el mérito de conseguir arañar el espeso muro de silencio que rodea al caso dentro de los Estados Unidos, donde aún millones de personas no saben una palabra de los antiterroristas injustamente condenados, dijo el presidente de la Asamblea Nacional, Ricardo Alarcón de Quesada. ¿Qué más podemos hacer? Esa pregunta sencillita que formulan nuestros niños al final de la obra Abracadabra es la que debería perseguirnos a todos los cubanos y las cubanas como una maldición gitana. ¿Qué más podemos hacer hasta lograr traerlos a todos ellos para acá? A todos, a los 5. El texto llega en un importante momento en el proceso legal de los héroes cubanos. A través de los habeas corpus se exige al gobierno norteamericano que muestre documentos e imágenes del satélite que prueban que el incidente del 24 de febrero del 96 ocurrió en el espacio aéreo cubano. Se solicita además elementos que reafirman el pago a periodistas durante el juicio para crear una atmósfera hostil contra los 5. El libro contiene una selección de artículos publicados en el periódico El Militante de la editorial Pathfinder, con sede en Nueva York. Es la segunda edición en español y la tercera en inglés, y según su editora, Mary Alice Waters, el texto responde a las interrogantes de cientos de personas. Se cuenta la verdad de 5 hombres que representan toda la dignidad del pueblo cubano. Rosana Thompson Casamayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En Siria, un doble atentado con coche bomba causó la muerte de 53 personas y heridas a más de 200. La acción tuvo lugar en el barrio de Masra, zona próxima al centro de Damasco. Se estima que la cifra de fallecidos podría aumentar dada la gravedad de un alto número de heridos. Varias de las víctimas fueron niños y estudiantes de nivel primario y secundario. Las 2 explosiones ocurrieron en las inmediaciones de un hospital, una escuela, la embajada de la Federación Rusa y la sede del gobernante partido Baath Árabe Socialista. La dirección regional del partido condenó en los más enérgicos términos el hecho. Responsabilizó también a los gobiernos de la región y de Occidente que apoyan a las bandas terroristas, les suministran armas y las respaldan política y logísticamente. Los participantes en la tercera cumbre del Foro de Cooperación de América del Sur y África, ASA, llamaron a reforzar los vínculos entre los 2 continentes. En Malabo, Guinea Ecuatorial, comenzó este miércoles la reunión de cancilleres, quienes aprobaron la agenda que examinarán los jefes de Estado y de Gobierno.
El evento reunió a cancilleres de los 63 países miembros, quienes perfilaron los detalles para la declaración final que debe ser aprobada este viernes por los mandatarios de 54 países de África y 12 de América del Sur. El ministro ecuatoriano de Exteriores, Ricardo Patiño, expresó que el encuentro consolida la solidaridad y la necesidad de la relación directa entre los gobernantes de ambos continentes. Aquí estamos los países hermanos de América del Sur, hermanos. Aquí no venimos a conquistar, aquí venimos a establecer relaciones de fraternidad, de colaboración, de amistad, de comercio, de cultura. Patiño también dijo que ahora intentan recolonizar África y es vergonzosa la doble moral del imperio. Por su parte, el ministro de Exteriores de Brasil, Antonio Patriota, resaltó cómo hay muchísimo para aprender de manera conjunta. El comercio ha sido creciendo, las inversiones, la cooperación, pero hay todavía un déficit de conocimiento y esperamos que contribuya a una movilización de los sudamericanos y africanos en favor de objetivos comunes de desarrollo y paz. Los dignatarios participantes en la tercera cumbre ASA aprobarán documentos para la consagración del bloque sur-sur y transformar la voluntad política de ambas regiones. La cumbre de Malabo servirá para estrechar las relaciones comerciales y el intercambio en áreas como la energía, turismo, comercio, así como la paz y la seguridad de los continentes. Desde la redacción internacional, Solange Riera Aguilar. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, será la candidata por el Partido de los Trabajadores a la primera magistratura del país en los próximos comicios de 2014. El expresidente Luis Ignacio Lula da Silva hizo el anuncio este miércoles después de concluido un acto por la fundación de esa organización política en la ciudad de Sao Paulo. La eventual candidatura de la mandataria brasileña a la reelección constituye una importante respuesta a las críticas de sectores de oposición. El combate contra la pobreza extrema ha sido uno de los principales logros del Partido de los Trabajadores durante sus 10 años de gobierno. En 2003, los análisis mostraban que más de 40 millones de brasileños vivían por debajo del nivel de pobreza. La gestión de la presidenta Rousseff se centra en impulsar programas para fortalecer la salud pública, la educación, seguridad social y la tecnología. El presidente ecuatoriano Rafael Correa denunció este jueves que la transnacional petrolera estadounidense Chevron Texaco utiliza al Tribunal del Arbitraje de La Haya de Naciones Unidas para evadir un pago millonario por daños causados al medio ambiente en ese país. El mandatario recordó que Chevron Texaco ha intentado justificar su proceder con un tratado de protección de inversiones del año 1998, aunque la petrolera abandonó Ecuador en 1992. La justicia ecuatoriana emitió una sentencia condenatoria contra la empresa que la obliga a pagar 19.000 millones de dólares a una comunidad indígena afectada. Correa insistió que su gobierno adoptará las medidas pertinentes y seguirá defendiendo al país. Buenas noches, tiempo de deportes en el estelar. El equipo NC Dinus de la Liga Profesional Surcoreana y el de Cuba, que se alista para el tercer Clásico Mundial de Béisbol, suspendieron el partido programado para hoy. Razones operacionales conllevaron a la decisión, aunque no fue jornada perdida para los cubanos, que realizaron un intenso adiestramiento. Casi medio centenar de periodistas y fotógrafos asistieron al estadio de la ciudad de Duluth para dar cobertura al juego no celebrado. Cuba volverá a enfrentar mañana a puertas cerradas sin prensa a la selección de Taipei. Descansará al día siguiente y concluirá ante Holanda el domingo 24. Los nuestros tienen balance de una victoria de 5-3 sobre Australia y derrota de 5-6 frente a los taipeyanos, por lo que el próximo duelo será revancha. A propósito, la dirección del equipo cubano de béisbol oficializó hoy un cambio en la nómina inscrita para el Clásico Mundial al sustituir al lanzador zurdo Leandro Martínez por su homólogo Darien Núñez. Y siguiendo el hilo del béisbol, el Juego de las Estrellas de la actual Serie Nacional se celebrará en el Parque José Antonio Huelga de Santo Espíritus como preámbulo de la segunda fase del torneo. Los jugadores a intervenir serán seleccionados por la afición a partir de las planillas publicadas en la prensa nacional. Y el campeón olímpico Roniel Iglesias se enfrenta hoy al número 3 continental, el brasileño Mike Carvalho, en uno de los 7 pleitos con presencia cubana en la semifinal de la Copa Independencia de Boxeo con sede en República Dominicana. También en esta jornada debutará el supercompleto Erislandi Sabón como oponente del puertorriqueño Kevin Núñez. Yasniel Toledo rivalizará con el estadounidense Erickson Lubin y Giovanni Beitía será contrario del local Junior Almonte. Julio César Lacruz cruzará a golpes con el canadiense Jonathan Savar, Iván Oñate con Néstor Bravo de Puerto Rico y Yaciel Despaine con el chileno Joseph Check.
Los 7 púgiles antillanos van por asegurar plata en el torneo, primera parada internacional de nuestra escuadra en el inicio de este ciclo olímpico. Y Cuba avanzó a cuartos de final del premundial de fútbol sub-20 de la CONCACAF con sede en México tras una cómoda victoria de 3-0 sobre Nicaragua. El 26 de febrero, el 11 cubano enfrentará a un rival aún por decidir, pues habrá que esperar por el resultado del partido entre Estados Unidos y Costa Rica este viernes. Y de ciclismo de pista, la cubana Lisandra Guerra se ubicó cuarta en la prueba de los 500 metros contra reloj durante la segunda jornada del Campeonato Mundial que tiene lugar en Minsk, Bielorrusia. Así cerramos los deportes. Tenga usted buenas noches. Gracias, Jimmy. Nosotros cambiamos ahora de tema. Por segundo año consecutivo, el Central Melanio Hernández de Santi Spíritus fabrica azúcar blanco directo. Esta tecnología constituye una alternativa más económica que la producción de azúcar refino tradicional. La zafra entró en su etapa más compleja para los obreros del Central Melanio Hernández. El ingenio de Tuinucú comenzó a fabricar azúcar blanco directo mediante la sulfitación en frío. La tecnología, que gana adeptos a nivel mundial, se utiliza aquí por segunda vez. El año anterior se produjeron cerca de 2.000 toneladas y ahora el propósito es llegar a 8.000. Para esta zafra se modificó el clarificador de meladura y se montaron 2 nuevas centrífugas para repurgar la llamada magma B. Para obtener el azúcar en forma de blanco directo se utiliza una sal de azufre que después de ser disuelta en agua se adiciona en determinadas dosis al jugo mezclado y a la meladura. En comparación con el refino tradicional, esta es una alternativa más económica. La mayor parte de la producción de azúcar blanco directo se destinará a la canasta básica y el resto al consumo social, es decir, a centros de salud y educación de la provincia. En la actual zafra se prevé que además del Melanio Hernández, el Central Cienfuegueros Ciudad Caracas también apueste por el blanco directo. Desde Santi Spíritus, Alain Jiménez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y como habíamos anunciado, el presidente de los consejos de Estado y de Ministros, general de Ejército Raúl Castro Rus, dio la bienvenida esta tarde al presidente del gobierno de la Federación de Rusia, Dmitry Medvedev, quien llegó a nuestro país en visita de trabajo. El jefe de Estado cubano dio el saludo oficial al visitante ruso con un fuerte abrazo y posteriormente se efectuó la presentación respectiva de los integrantes de la delegación rusa y de la parte cubana a las conversaciones bilaterales que se desarrollan en estos momentos. Con anterioridad, el huésped ruso, acompañado del ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, rindió homenaje a nuestro héroe nacional, José Martí, como primera actividad oficial tras su llegada a Cuba. La visita de Medvedev representa un nuevo paso en el fortalecimiento de las relaciones entre ambos países. Daisy Gómez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Alrededor de 40 kilómetros de redes hidráulicas se instalarán en varios repartos de la ciudad de Bayamo como parte de las acciones previas a la construcción de su nuevo acueducto. Los trabajos forman parte del programa para festejar los 500 años de la fundación de esa ciudad monumento nacional. Más de 2 millones de pesos y $500.000 destinó el país este año para la rehabilitación de redes hidráulicas en la ciudad de Bayamo. El propósito es sustituir los viejos tramos de tuberías llenas de salideros y colocar nuevas en los repartos que no tienen. Las redes existentes que tenemos tienen más de 70 años. Hay salideros, hay problemas en la conducción, entonces ya mejorando esta parte, mejora grandemente esta y el agua puede llegar a otros lugares que no llegaba dadas las pérdidas que había en este tramo. 2 brigadas de recursos hidráulicos laborarán este año en 44 kilómetros en los repartos Camilo Cienfuegos y Ciro Redondo de la capital granmense. La inversión es la antesala de un nuevo acueducto para la ciudad. En los próximos años se ejecutará la construcción de conductoras, planta potabilizadora y estaciones de bombeo que permitirán la entrega estable del agua. El programa de rehabilitación de redes está contemplado entre las acciones que tendrán valor de uso este año y beneficiarán a los bayameses vísperas de los 500 años de fundada la segunda villa cubana. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Muy buenas noches. Las condiciones del tiempo sobre Cuba han variado muy poco en las últimas horas. Las temperaturas han continuado en ascenso y muy poca lluvia en todo el país. Como les muestro en esta imagen animada del satélite meteorológico, los nublados se concentran fundamentalmente hacia zonas del interior y sur de las provincias, donde se reportan solo aislados chubascos, pero con acumulados muy poco significativos. Para las próximas horas, por tanto, lo que se espera es muy poco cambio en las condiciones del tiempo, un amanecer soleado en el occidente con valores mínimos de temperatura de 19 y hasta 21 grados. Por la tarde parcialmente nublado con poca lluvia y valores máximos de temperatura elevados entre los 29 y 30 grados Celsius. En estas provincias los vientos soplarán del este al sudeste hasta 30 kilómetros por hora. Para la parte central un amanecer soleado con mínimas de 18, 19 grados. Por la tarde también se espera muy poca lluvia en esta parte del territorio y máximas entre los 29 31 grados Celsius, solo aislados chubascos. Tanto en el centro como en el oriente los vientos soplarán del nordeste al este hasta 30 kilómetros por hora. Para la parte oriental un amanecer parcialmente nublado y con muy poca nubosidad hacia zonas del interior y sur. Los valores mínimos de temperatura estarán entre los 19 y llegarán hasta 22 grados Celsius. Por la tarde solo se esperan aislados chubascos y valores máximos de temperatura entre los 30 y hasta 32 grados. Para los próximos 3 días poca lluvia en todo el país, como les muestro, cielos parcialmente nublados, y en cuanto a las temperaturas mínimas que estarán entre los 20, 19 grados Celsius y máximas que llegarán hasta los 32 y 33 grados en la parte oriental. En resumen, para mañana poco cambio en el tiempo y las temperaturas todavía cálidas. Hasta aquí el tiempo. Les deseo a todos una noche muy feliz y hasta mañana. Brasil y Rusia firmaron acuerdos para duplicar el comercio bilateral, una meta alcanzable en los próximos años, afirmó el presidente del gobierno de la Federación Rusa, Dmitry Medvedev, al concluir su visita a Brasil. Los detalles los tiene la periodista Marisela Recasens en Acontecer Económico Mundial. Buenas noches. Buenas noches. Así es, a su salida de Brasil, Medvedev manifestó que existe la intención de llevar el intercambio anual con la nación sudamericana a los 10.000 millones de dólares. Calificó dichas negociaciones como muy fructíferas. Se trata de relaciones en todos los sectores: industria, agricultura, altas tecnologías y ámbito espacial. Es una serie de proyectos nuevos que queremos desarrollar, incluyendo la cooperación energética, y no solo en la esfera de hidrocarburos, sino también en la de la energía atómica. Creo que la alianza que podemos formar servirá para bien de nuestros pueblos y será muy eficaz. Por su parte, la Europa en crisis sigue marcando el día a día con paros, huelgas, protestas. Este jueves, Bulgaria acaparó los titulares. El alza del precio de la electricidad hizo caer al gobierno. Según reporte de la televisora Euronews, 10 días de violentas protestas forzaron la dimisión del primer ministro búlgaro Boyko Borisov y de su gabinete en pleno. En Sofía, el enfado de los manifestantes no decrece a pesar de la dimisión. La represión policial llegó al máximo. Gran parte de la población pide la renacionalización de las empresas eléctricas. Actualmente el suministro se gestiona privadamente por 3 compañías y el precio ha subido solo en julio un 13%. En un país cuya renta media es la mitad de la media de la Unión Europea, la factura eléctrica en invierno puede llegar a los 350 euros al mes. También en Bruselas, 30.000 personas recorrieron las calles en rechazo a los ajustes y los recortes salariales. Y en España, la 4ª jornada de la compañía aérea Iberia continúa siendo noticia destacada por medios de prensa. Solo este jueves, Iberia canceló 258 vuelos. En total suman ya 1.200. Recordemos que la compañía española anunció el despido de casi 4.000 trabajadores y la reducción de sus rutas aéreas en más de un 15% este 2013. Terminamos en Venezuela, donde la Asamblea Nacional aprobó la reforma de la Ley de Contribuciones Especiales a los precios extraordinarios del mercado internacional de hidrocarburos. La referida normativa prevé que cuando el precio del barril de petróleo esté entre $55, que es el valor fijado en el presupuesto, y los $80, se aportará al Fondo de Desarrollo Nacional el 20% sobre la diferencia entre ambos precios para sostener la ejecución de las grandes misiones sociales. El porcentaje de aporte al fondo estatal aumentará en la medida que se incrementen los precios del crudo hasta más de $110 por barril. Acontecer Económico Mundial. Hasta un próximo encuentro.
Buenas noches, bienvenidos a este segmento de Actualidad Cultural. Los premios Nicolás Guillén de Poesía y Alejo Carpentier de Novela, Cuento y Ensayo son dos importantes reconocimientos en el panorama de las letras cubanas. Hoy fueron dados a conocer los ganadores de ambos concursos en su edición 2012 en el contexto de la Feria Internacional del Libro. El premio de poesía Nicolás Guillén 2012 recayó en el poemario Estrías de Soleida Ríos. El premio Alejo Carpentier 2012 en el género cuento fue para el volumen Rosso Lombardo de Atilio Caballero. El premio de ensayo fue para Víctor Fowler por Caminos Nuevos, Paseos Corporales de Escritura. El premio Alejo Carpentier 2012 en novela lo mereció La Dama del Lunar de Rodolfo Duarte. Ambos reconocimientos, el Nicolás Guillén de Poesía y el Alejo Carpentier de Novela, Cuento y Ensayo, se yerguen como importantes avales para los escritores cubanos contemporáneos. Y este fin de semana el Ballet Nacional de Cuba tendrá funciones especiales de conjunto con el Ballet de Cámara de Quintana Roo, Estado Mexicano. En conferencia de prensa se precisaron algunos detalles sobre estas presentaciones. Las compañías cubana y mexicana se unirán este viernes 22 y este sábado 23 en un espectáculo que lleva por título Mirando al Sur. Según se dio a conocer en conferencia de prensa, el Ballet Nacional de Cuba ha seleccionado para la ocasión los padres del tercer acto del Lago de los Cisnes y de Don Quijote. Por su parte, el Ballet de Cámara de Quintana Roo presentará 6 piezas que mostrarán en el escenario de la Sala Covarrubias del Teatro Nacional a las 8:30 de la noche, ejemplos concretos del avance danzario en ese estado mexicano. Es muy grato para nuestro estado, cuyo gobernador Roberto Borge envía sus más cálidos saludos al pueblo cubano, el estar el día de hoy, el convertir en realidad un anhelo que teníamos de compartir lo mucho que tenemos en común. Pero no solo La Habana disfrutará de ese binomio. El Teatro Milanés de Pinar del Río acogerá a las compañías este domingo 24, también como parte de la Jornada Cultural Quintana Roo en Cuba. Raúl Nogués, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Así termina este segmento de Actualidad Cultural. Buenas noches y hasta mañana. Ni siquiera la furia del huracán Sandy privó a Baracoa de mantener su bien llamado nombre de ciudad primada de Cuba. Un vistoso bulevar reanima la vida citadina en la primera villa fundada en la isla hace más de 500 años. La ciudad de Baracoa, en el extremo oriental cubano, suma a sus encantos un nuevo espacio para el esparcimiento de la familia y de quienes visitan a esta hermosa villa fundada en Cuba hace más de 500 años. Es fantástico, si yo lo comparo con los años pasados, me encanta mucho, es una maravilla. Se trata del primer tramo de un bulevar en el que se integran armónicamente unidades comerciales estatales y particulares dedicadas a la gastronomía y los servicios, así como un amplio movimiento cultural que promueve las tradiciones propias de la región. La inversión consta de 3 partes. Esta es la primera, que se inauguró el día 27 de diciembre. A partir de ahora ya se empieza toda la parte para continuar en el segundo tramo de la construcción del paseo peatonal, que va a abarcar hasta la iglesia, la parte de la esquina de la pizzería, y también un nuevo formato para el parque central de la ciudad. Se mantiene lleno, los turistas, la gente, los viajantes de Cuba y del mundo. Vienen aquí muchos, se sienten, se recrean aquí y tenemos distintas cosas. Aquí tenemos la casa de chocolate, con un rico chocolate se pueden tomar en cualquiera de los lugares, en divisa y en plata cubana, para saborear el cacao de aquí de Baracoa. La atractiva Alameda es evidencia de que poco a poco la urbe recupera la belleza que huracanes y mares de leva han pretendido, pero no han podido borrar. Yanela González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Recibió Raúl a Dmitry A. Medvedev. El general de ejército Raúl Castro Ruz, presidente de los consejos de Estado y de ministros, recibió este jueves al excelentísimo señor Dmitry A. Medvedev, presidente del gobierno de la Federación de Rusia, quien realizó una visita de trabajo a nuestro país. Raúl y Medvedev sostuvieron un cordial encuentro en el que pasaron revista al excelente estado de las relaciones bilaterales y ratificaron la voluntad política de continuar profundizando los vínculos en materia de inversiones, comercio y en las esferas del turismo, salud, educación
educación, ciencia y cultura. Asimismo, abordaron otros temas de la actualidad internacional. Al distinguido visitante lo acompañaron el excelentísimo señor Sergei Prikhotko, primer vicejefe del aparato del gobierno de la Federación de Rusia, y Denis Manturov, ministro de Industria y Comercio de la Federación de Rusia. Por la parte cubana participaron el vicepresidente del Consejo de Ministros, Ricardo Cabrizas Ruiz, y los compañeros Bruno Rodríguez Parrilla y Rodrigo Malmierca Díaz, ministro de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, respectivamente. Con posterioridad tuvo lugar un encuentro entre las dos delegaciones. Al finalizar las conversaciones, ambos dirigentes presidieron la ceremonia en la cual fueron suscritos 10 instrumentos jurídicos para el desarrollo de la cooperación bilateral en diferentes áreas. Y fueron titulares en la emisión estelar el encuentro de Raúl y el presidente del gobierno de la Federación Rusa, quien inició una visita de trabajo a Cuba. El homenaje de Dmitry Medvedev al héroe nacional José Martí. La presentación en La Habana del libro Los 5 cubanos de la editorial estadounidense Pathfinder. Y el doble atentado que dejó más de 50 muertos y unos 200 heridos en la capital siria. Finaliza así la emisión estelar. Rafael Serrano y Áñez Becerra, deseamos pasen todos una excelente noche. Sí, gracias, buenas noches y hasta mañana.